Enrique Carreón Ordóñez en 1995, los hermanos Bacacorso, Gustavo, Jorge y Javier Bacacorso han publicado también sobre Melgar un libro fundamental. También se ha ocupado de Melgar Mariátegui. Mariátegui, quien inició una tesis fundamental para considerarlo el inicio de la literatura propiamente nacional peruana. También lo han estudiado Luis Alberto Sánchez y Augusto Tamayo Vargas. He mencionado esta lista sin citar a los títulos de los libros, para que se comprenda que quien desee investigar sobre Melgar tiene que revisar esta bibliografía. Los que deseen conocer mejor a Melgar tienen que ver qué se ha avanzado sobre la vida de Melgar. Y entre todos los que han escrito sobre Melgar, destaca sin la menor duda, destacan estos dos libros: Aurelio Miro Quesada Sosa, Historia y Leyenda de Manuel Melgar, que fue reimpreso. Primero fue publicado por el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid, y se hizo una reedición del mismo hecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando era su rector un doctor Manrique, que era médico nacido en Tiabaya. Se hizo una reedición que fue obsequiada en el Salón Consistorial de la Municipalidad hace como 20 años. Entonces, los libros que yo juzgo son más, están mejor informados, son el de Aurelio Miro Quesada y el de Enrique Carreón Ordóñez. Esta es una edición popular hecha por la editorial Brasa, en la cual no hay bibliografía, pero sí hay constantes menciones a los autores en el texto, o sea, una edición informativa. Yo quisiera insistir ahora en la necesidad de que ambos libros fueran reeditados y obsequiados al pueblo de Arequipa, llevados a los colegios de Arequipa, porque son libros donde se ha logrado estabilizar, mostrar en forma ordenada, cronológica y técnica la imagen histórica de Melgar y discutir los temas centrales de su poética, incluyendo el tema de los yarabíes. Ahora permítanme oír la obra. Menos mal que tienen todavía sentido del humor ustedes. A los demás nos falta ganas para llorar. Les voy a ofrecer ahora, no como un aporte, sino como una guía de mi interés, algunos problemas históricos en la imagen de Melgar. Algunos han sido resueltos, otros no. El primero es la fecha de nacimiento, que, como les digo, empezó a ser mal informada por José Fabio Melgar en la edición de las poesías de 1878, y que se ha corregido rápidamente en 1909 por el doctor Alberto Bayón Landa, al haber encontrado la partida de bautizo, porque no había de nacimiento, no había registro civil de Manuel Melgar y Valdivieso. Entonces, este es un problema que ya fue resuelto, pero que tenía un peso en la biografía de Melgar. Un segundo problema. Se sabe que Melgar estudió en el Colegio San Francisco, al frente, pero no existe registro de sus notas. ¿Por qué estudiaría ahí? Porque Melgar nació efectivamente en la calle que hoy día lleva su nombre. Ahí nació, en una casa que ha sido destruida por el terremoto de 1868. Y que seguramente por estar cerca del colegio aquí,
pudo haber estudiado en este colegio, ¿verdad? Tercer problema, los estudios de Melgar en el seminario de San Jerónimo. Aparentemente, cuando Melgar estudió en el seminario en 1807, ya no estaba como rector del seminario Monseñor Pedro José Chávez de la Rosa Galván Llamado, que es quien transformó los estudios del seminario de San Jerónimo y dio un impulso decisivo a la ideología liberal de quienes estudiaban en el seminario. La primera generación republicana, incluyendo a Mariano José Arce, incluyendo a José Gregorio Pasoldán, incluyendo, en fin, un grupo notable de arequipeños del primer momento republicano Arequipa, son obras de Chávez de la Rosa, pero Melgar no recibió la influencia de Chávez de la Rosa. O sea, no fue estudiante bajo el rectorado de Chávez de la Rosa. Es bueno recordar que el doctor Eduardo Ugarte y Ugarte, quien nos enseñó en la Escuela de Historia de la UNSA Paleografía y que fue director del Archivo Histórico de la Universidad, publicó una revista a la cual puso por nombre él mismo con su caligrafía muy hermosa, inédita. Publicó una lista de los estudiantes del seminario bajo el título de Onomástico del Seminario de San Jerónimo, donde figura Melgar como alumno. O sea, figura anotado como alumno. Sin embargo, no quedan muchos registros de las notas de Melgar. De manera que no está esclarecido totalmente el tema. Melgar, un cuarto problema. Melgar fue profesor de física y de matemáticas primero en el seminario, y luego de latinidad y retórica, pero tampoco queda registro de eso. También fue capellán y se sabe que Melgar usaba el uniforme de los estudiantes de San Jerónimo, que era una especie de manta, les llamaban manteístas, una especie de camisola grande. Y ahí entonces tenemos la referencia que Melgar estuvo vinculado con el seminario. Sin embargo, también es problema que recibiera las órdenes menores y que fuese capellán. El otro problema que no ha sido resuelto es el de su viaje a Lima. ¿Viajó Melgar a Lima o no? Se sabe, digo se sabe porque no hay confirmación por documentos, que viajó y se embarcó en Quilca. No, que se iba a embarcar en Quilca y se volvió de Quilca. Pero al ver el mar en Quilca, escribió la Oda al autor del mar. Ahí la escribió. Pero, ¿por qué no se sabe si viajó a Lima o no? Porque él debía viajar a Lima para graduarse de abogado en la audiencia de Lima, para graduarse como doctor en ambos derechos. Según Miró Quesada, no según yo, sino según Miró Quesada, no se ha encontrado el segundo libro de título de San Marcos. Entonces no se puede saber si se graduó o no en Lima Maylán Melgar. Sin embargo, esto constituye un problema porque cuando se une Melgar a la hueste de Pumacahua en Chuquibamba, lo nombran auditor de guerra. Y no puede ser auditor que no sea abogado, pero no consta documentalmente que fuese abogado.
No consta que estuvo en Lima tampoco. No consta eso. Aclara el doctor Mostajo que Melgar fue doctor en ambos derechos. Lo aclara, pero no pone una referencia específica sobre el tema. Melgar actuó como jefe de la artillería de Humacahua porque sabía matemáticas. Por eso dominaba el tema de matemáticas. Y el último problema que deseo presentarles ahora es el problema de los restos de Melgar, que me ha costado alguna amargura a mí. Les voy a contar por qué. Porque alguna vez que lo discutimos en público en la Alianza Francesa, se presentó un señor al cual yo respeto mucho, he olvidado su apellido, quien sostenía que él tenía en una urna de metal, en una especie de baúl pequeño, había recibido alguna vez en la pacheta, en la parte donde se guardan restos, digamos, no sepultados, había recibido esta urna de metal donde estaban los restos de Melgar. Sin embargo, aproximadamente el año 50, se reunió una comisión para revisar esos restos. Esa comisión estuvo integrada por Francisco Mostajo, el doctor Juan José Chávez Torres, médico, y el antropólogo Augusto Maceira Costa, quien fue profesor nuestro de anatomía en el Colegio San Francisco, un gran maestro, un gran profesor, el periodista Samuel Osada Tamayo, que aún vive. ¿Qué determinaron ellos? Que los restos que estaban en esa urna pertenecían a una dama, no pertenecían a un varón. ¿Por qué es un problema? Porque en 1833 se inauguró el cementerio de la Pacheta. Debió bendecirlo Monseñor José Sebastián Goyeneche y Barrera, arequipeño, obispo arequipeño. Cuando se enteró que los primeros restos que serían sepultados allí, se enojó porque él era partidario de la corona española. Y entonces se retiró del cementerio. Sin embargo, la ceremonia continuó y pronunció un discurso que se ha hecho célebre, el de Juan Gualberto Valdivia Cornejo, quien, según lo que dice el periódico El Republicano, ¿dónde está el agua? Se me ha calentado el sonido. Bueno, según lo que dice el periódico Republicano, el día Valdivia pronunció un discurso tomando en la mano el cráneo de Melgar, donde afirma Valdivia que el cráneo tenía las señas de haber recibido el tiro de gracia. Sin embargo, los restos de Melgar no se encuentran, no existen. ¿Por qué? Cabe discutir si fueron traídos de Machiri por el general Salas, prefecto de Arequipa, si fueron estos restos, si fueron sacados de su tumba con un asta, cabe discutir eso. No sé si estará presente en esta tabla, porque estoy un poco mal de la vista, el doctor Julio Agustín Menéndez, un gran médico que ha sido rector de la Universidad de Puno y que él conocía mejor que yo ese tema. Lo esencial es que los restos de Melgar no son los que suponemos que están en esa urna, no se conocen. Tampoco me compete discutir ahora que salgamos a buscar. De mí se mojó
enojó un poco el quien presentó el tema ahí diciendo que según el doctor Quiroz los restos de Melgar se han perdido en el polvo del altiplano. No lo sé. Mal haría yo en afirmar con autoridad lo que no conozco. Lo único que no debemos hacer los historiadores es afirmar como verdad aquello que no es una convicción profunda en nuestra conciencia y en nuestro trabajo. El tribunal más serio que tiene un historiador es su pura conciencia. Ahí sabe él lo que ha logrado captar como verdad o no. Entonces, no sabemos qué destino han seguido los restos del mercado, no sabemos. Al momento no lo sabemos. Sin embargo, yo creo que hallar los restos no es una tarea que puede marcar nuestra fatiga. Si se encuentran, enhorabuena. Para mí es mucho más importante que los jóvenes lean a Melgar, que los niños lean a Melgar, que los niños conozcan la historia de Melgar. Yo diría que lo esencial de Melgar, su significado histórico, y esta no es una idea mía, es una idea de Enrique Carrión. Melgar es el símbolo social de Arequipa mestiza. Melgar es el símbolo social de Arequipa mestiza. En segundo lugar, ideológicamente se ha podido seguir el cambio de Melgar de una posición de carácter paternalista carolina con el rey Carlos a un separatismo radical. Y esa se puede seguir en la poesía de Melgar, en la Carta Silvia, estudiada también por otro gran historiador al cual no se lee, Artemio Peraltilla Díaz. Don Artemio, mi viejo y querido amigo, escribió un libro donde en la Carta Silvia se dice por cita quiero a mi patria. O sea, Melgar era un patriota, un hombre que tenía una posición sobre eso. Y es Miro Quesada quien insiste en un tema. En Miraflores, en la quinta tirada, dice Miro Quesada, se reunía un grupo de gentes a leer literatura o a hacer conversación. Se llamaba la tertulia literaria. ¿Quién era secretario de la tertulia? José María Corbacho, mentor y profesor de Melgar. Es más, que he encontrado un manuscrito de Melgar, que aparentemente era un examen que le tomaban donde Melgar anotó de puño y letra, no recuerdo más, compatriota Corbacho. Pero ese dato de la tertulia tampoco está ratificado. Sin embargo, tenemos la profunda convicción de que Melgar se sumó a las fuerzas de Pumacahua porque en el contexto social e ideológico del momento ya había una efervescencia independiente. No olvidemos que Mariano José de Arce se paseaba por la calle de San Francisco, por la primera cuadra. Se paseaba llevando un papelito en su sombrero que decía "Viva la patria", y que en el Cabildo Abierto de 1812, 13, 14, ¿ves? Me equivoqué un año. En ese cabildo dijo: no hay que jurar a Fernando VII porque es un usurpador, debemos declarar la independencia. Entonces Melgar tenía una ideología obviamente favorable a la independencia. Es más, yo diría que Melgar es un ejemplo de imagen histórica